¿Sabías que el otro día con el profesorado de nivel inicial en el marco del Taín fuimos al pozo de Banfield? ¿El pozo de Banfield? ¿Qué es eso? Te cuento, el pozo de Banfield comenzó a funcionar en 1974, incluso antes del golpe, como parte de la policía bonaerense para recibir denuncias por robo de autos. Se convirtió en un centro clandestino del circuito CAMS, una red de 29 centros conectados entre sí por radios y antenas. Por allí pasaron estudiantes de la Noche de los Lápices, militantes sindicalistas, ciudadanos uruguayos, paraguayos y chilenos. Se calcula que unas 350 personas fueron detenidas allí. El lugar tenía un sótano de 72 metros cuadrados con celdas diminutas. Lidia Papaleo relató que debía permanecer en cuclillas, sin poder estirarse. El objetivo era quebrar psicológicamente a los prisioneros. Era además una maternidad clandestina. Las embarazadas eran llevadas allí para parir en secreto. Los partos eran atendidos por el médico policial Jorge Vergés, conocido por su crueldad. Luego, los bebés eran apropiados. Se estima que 24 mujeres pasaron por el pozo embarazadas. 8 niños nacieron allí. Hasta hoy, 6 recuperaron su identidad, siendo 3 de ellos hijos de mujeres uruguayas. Para tapar los gritos de las torturas o de los partos, los militares subían el volumen de la radio o bajaban la tensión eléctrica del barrio al usar los taser. Todo estaba calculado para ocultar el horror. Ay, ¿en serio pasó todo eso? ¿Por qué? ¿Y nadie hacía nada? Sí, pasó todo en el marco de la dictadura. Fue terrible. Nunca supe tanto de la dictadura. ¿Me contás cómo fue? La dictadura cívico-militar que se instaló en Argentina el 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado ni improvisado. Fue el resultado de una planificación internacional, de complicidades empresariales, de una maquinaria militar aceitada y sobre todo de un proyecto económico que buscaba transformar de raíz la sociedad argentina. Para comprender lo que pasó, tenemos que mirar el contexto continental, las alianzas secretas entre las dictaduras, el rol de Estados Unidos y la complicidad de sectores civiles y empresariales, la resistencia de abuelas y madres, el horror que atravesaron las mujeres del colectivo trans y cómo todo esto se refleja en un sitio emblemático, el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención y maternidad más conocidos de la provincia de Buenos Aires. Este es un recorrido por la memoria, por las voces que sobrevivieron, por las que fueron silenciadas y por aquellas que aún hoy seguimos buscando. ¡Qué horror! ¿Cómo que Estados Unidos estuvo involucrado? Sí, no solo estuvo involucrado, mira, te cuento. El Plan Cóndor fue un pacto entre dictaduras latinoamericanas. Nació formalmente en 1975 en Santiago de Chile con la participación de las fuerzas represivas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. El acuerdo consistía en un sistema de cooperación clandestina para perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer militantes políticos más allá de las fronteras nacionales. Acá aparece Estados Unidos, que tuvo un rol central, a través de la CIA y la Escuela de las Américas, entrenó oficiales latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, tortura y represión. La justificación era la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que presentaba al comunismo y a cualquier movimiento popular como un enemigo interno. Esto significaba que el enemigo ya no era un ejército extranjero, sino estudiantes, sindicalistas, trabajadores, sacerdotes tercermundistas, militantes sociales. Cualquiera que cuestionara el orden económico o se opusiera a los intereses de Estados Unidos se convertía en el objetivo. En Argentina, el golpe se produjo en un momento en el que el país tenía la mejor distribución del ingreso en toda su historia. Los trabajadores se quedaban con un gran porcentaje de la riqueza nacional. Esto preocupaba profundamente a sectores empresarios como Ledesma, Mercedes-Benz, Ford y Asindar, que veían en la organización obrera un límite a su poder. Con el golpe, los militares impusieron un modelo económico neoliberal encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz.
La industria nacional se destruyó, se abrió la economía a importaciones indiscriminadas y la deuda externa se multiplicó, de 8 millones de dólares en 1976 a más de 45 millones en 1983. Ese endeudamiento aún hoy condiciona a Argentina. El Plan Cóndor fue, en definitiva, el brazo armado de un proyecto económico, y el Pozo de Banfield fue uno de sus escenarios más siniestros. ¿Cómo que Mercedes-Benz? ¿La de los autos? Sí, amiga, esa y muchas más. Cuando decimos dictadura cívico-militar, señalamos algo fundamental. No fueron solo los militares quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado. Hubo civiles que lo apoyaron, lo financiaron y se beneficiaron de él. Las grandes empresas tuvieron un rol decisivo. Ledesma, en Jujuy, es uno de los casos más conocidos. En julio de 1976, durante lo que se recuerda como el apagón de Ledesma, la empresa cortó el suministro eléctrico de la zona, facilitando que las Fuerzas Armadas secuestraran a más de 400 trabajadores y militantes. Muchos nunca volvieron. Todo esto se hizo con camiones de la propia compañía. En Mercedes-Benz, en González Catán, desaparecieron delegados sindicales que reclamaban mejores condiciones laborales. En Ford, en Pacheco, la empresa prestó instalaciones para que allí mismo fueran torturados sus propios trabajadores. ¿Por qué lo hicieron? Porque los sindicatos eran fuertes, porque los obreros habían conquistado condiciones de trabajo dignas, porque cuestionaban la idea de que la empresa fuera dueña absoluta de sus vidas. Para los empresarios era más rentable entregarlos a la dictadura que negociar. El Estado, además, estatizó las deudas de las empresas privadas. Así, no solo fueron cómplices, fueron beneficiarios directos. Mientras el pueblo sufría hambre, represión y desapariciones, las compañías hacían negocios. En 2018, hubo un intento de juzgar a empresarios por delitos de lesa humanidad, pero las condenas fueron escasas y la mayoría inexistentes. El caso del dueño de Ledesma, Carlos Blaquier, quedó impune. Murió antes de ser condenado. Por eso, hablar de cívico-militar es hablar de una alianza entre uniformados y civiles poderosos. Una alianza que buscaba disciplinar al pueblo y reordenar la economía en favor de unos pocos. No lo puedo creer. ¿Y qué pasaba con todos esos desaparecidos? ¿Las familias no hacían nada? Obvio, ¿no conoces a las madres y abuelas de Plaza de Mayo? Mira, te cuento. En medio del terror, surgió una resistencia que se convirtió en símbolo mundial. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ellas eran mujeres comunes, amas de casa, trabajadoras, abuelas que buscaban a sus hijos e hijas secuestrados. Al principio se reunían de a dos, de a tres, caminando alrededor de la pirámide de Mayo, porque la dictadura prohibía la reunión estática de personas, con pañales de tela blancos en la cabeza, que luego se transformaron en pañuelos. Comenzaron a marchar cada jueves. La dictadura intentó deslegitimarlas, acusándolas de locas, pero con su insistencia rompieron el cerco del miedo y pusieron el tema en la agenda internacional. Las abuelas de Plaza de Mayo, por su parte, comenzaron a buscar a sus nietos, bebés robados en maternidades clandestinas. Descubrieron que muchas mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta el parto y luego asesinadas. Los bebés eran apropiados por militares o entregados a familias. Con la vuelta de la democracia, en 1983, el presidente Raúl Alfonsín creó la CONADEP, que recogió 8.000 denuncias. Fue un trabajo titánico, pero limitado. Muchos exiliados no pudieron declarar, otros tenían miedo,
Otros seguían en silencio. Aún así, ese informe dio origen al nunca más y al histórico juicio a las juntas. Hoy, las madres y abuelas siguen siendo un faro de dignidad. Han logrado recuperar la identidad de 140 nietos y siguen buscando a muchos más. Sin ellas, la democracia argentina no sería la misma. No me puedo imaginar lo que habrán sufrido. ¿Cómo sabes todo eso vos, amiga? Lo aprendí visitando el Pozo, conocido también como Centro de la Memoria. Allí muchas víctimas de esta dictadura cívico-militar relatan los hechos desde lo vivido por ellos. Mira, te cuento. Entre los testimonios más valiosos está el de Adriana Laborde. Fue secuestrada en La Plata y trasladada al Pozo para dar a luz. El auto policial que la llevaba se perdió en el camino y Adriana comenzó a parir en el propio vehículo de la comisaría Quinta, finalmente dando a luz a su hija en ese mismo lugar. Los militares intentaron arrebatársela. Adriana resistió, incluso cuando le rompieron el tabique de un golpe. Se aferró a su bebé y sus compañeros hicieron un cordón humano y evitaron que se las quitaran. Adriana sobrevivió, juró que si salía con vida daría testimonio siempre de lo vivido. Memorizó 50 nombres de desaparecidos que luego recitó en los juicios, aunque uno se le escapó de la memoria. Fue la primera en declarar contra Camps y fundó el Sindicato Docente Universitario. Su vida fue una entrega a la memoria y a la justicia. Qué impactante todo lo que vivieron las mujeres. Fue horroroso, todavía no lo puedo creer. Sí, amiga, fue un hecho terrible. ¿Habrá más testimonios como los de Adriana? Sí, hay muchísimos. Los testimonios del colectivo trans son muy dolorosos de escuchar. ¿Cómo que colectivo trans? ¿Ellas fueron víctimas? En la memoria de la dictadura hubo un sector invisibilizado durante décadas, el colectivo travesti trans. Ellas sufrieron una doble persecución, por su identidad de género y por su condición de pobres. Fueron vistas como residuos sociales, como cuerpos descartables, y por eso fueron secuestradas, explotadas y violentadas. Julieta González fue una de ellas. Estuvo detenida en el Pozo de Banfield. Allí relató que las personas trans eran obligadas a cumplir tareas de vigilancia. Se convirtieron en los ojos y oídos de los represores. Debían escuchar qué hablaban los detenidos, qué conversaban los propios policías y transmitirlo. Era un modo de usarlas como herramientas, de utilizarlas como mano de obra barata y descartable. Gracias a esa situación, podían moverse más que otros detenidos. Así fue como Julieta recordó detalles que resultaron claves en los juicios: la antena de la radio, los ventanales, el piso rojo. Esos recuerdos ayudaron a identificar al Pozo en los testimonios. Pero también sufrieron lo peor: violaciones sistemáticas, torturas físicas y psicológicas, y la invisibilización total de sus voces. Durante décadas nadie las escuchó. Recién en 2020, más de 40 años después, en el juicio conocido como Brigadas, sus testimonios fueron reconocidos. Julieta, Valeria del Mal Ramírez y otras compañeras contaron lo que habían vivido, cómo fueron perseguidas, cómo presenciaron partos clandestinos y cómo vieron a bebés ser arrancados de sus madres. Por primera vez, la justicia reconoció a las personas trans como víctimas de delitos de lesa humanidad, un paso enorme en el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Qué valiente. ¿Cómo logró esa fuerza de voluntad? Tanto tiempo siendo silenciadas, sin ser escuchadas y borradas de la historia. Ojalá haya justicia. Sigue pendiente la justicia, amiga. Mira, te explico cómo fueron los juicios. El Pozo de Banfield dejó de funcionar como centro clandestino en 1978. Sin embargo, los juicios llegaron décadas después. Durante el juicio a las brigadas, se descubrió que incluso lo habían modificado para borrar rastros y confundir a las víctimas sobrevivientes que volvían a reconocer el lugar. Echecolás, jefe del circuito, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. El médico Jorge Vergés también fue juzgado por su rol en partos clandestinos y apropiaciones. Pero la justicia fue fragmentada. Durante el juicio a Camps, el testigo Jorge Luis López fue desaparecido en plena democracia para evitar su declaración. El Estado nunca lo buscó.
En 2018 comenzaron los juicios a empresarios cómplices, pero la mayoría quedaron impunes. Blaquier de Ledesma murió antes de ser condenado. La deuda con la memoria persiste, hubo condenas importantes, pero aún no se ha alcanzado justicia plena. Sí, la deuda persiste. Ahora que lo sé, quiero contárselo a todo el mundo, para que la memoria siga viva y se logre justicia. Sí, amiga, por suerte el pozo de Banfield se pudo recuperar y convertirse así en sitio de la memoria. ¿Y cómo lograron eso? Gracias a la lucha de militantes y organismos, en 2006 se consiguió que la policía dejara el pozo. En 2015, el gobierno de Felipe Solá lo cedió a la provincia de Buenos Aires, que lo transformó en el Centro de Memoria por la Verdad y la Justicia. Hoy, quienes lo visitan pueden ver croquis, fotos de desaparecidos, testimonios de sobrevivientes y reconstrucciones del lugar. Es un sitio de memoria, de duelo, pero también es un sitio de resistencia y educación. Allí se recuerda que el terrorismo de Estado no fue solo una obra de militares, sino una alianza con empresarios y civiles. Allí se reivindica la lucha de quienes sobrevivieron y de quienes aún buscamos. Hoy sabemos que hubo al menos 814 centros clandestinos en Argentina, 274 se encontraban en la provincia de Buenos Aires y 29 de ellos formaban parte del circuito CAMPS, que hubo muchos más de 30.000 desaparecidos, que cientos de bebés fueron robados y aún buscamos a muchos de ellos. Pero también sabemos que hubo resistencia. Madres, abuelas, estudiantes, obreros, personas trans, militantes, que enfrentaron el terror con dignidad. Qué increíble todo el horror vivido, amiga. Y más saber que hay tantas personas que no conocen esta historia. Con todo esto que me contaste, entendí que esta historia no está cerrada. Todavía seguimos dependiendo económica y políticamente de Estados Unidos. Aún no hubo justicia contra todos los responsables civiles y empresariales que apoyaron la dictadura. Aún se busca la identidad de cientos de bebés expropiados y el paradero de miles de compañeros desaparecidos. El pozo de Banfield es memoria viva, nos recuerda que el horror existió, que aún quedan heridas abiertas, que todavía hay deuda de justicia. Por eso recordamos, por eso nombramos, porque la memoria es la única garantía de que el horror no se repita. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre.